Hi, and welcome to my English lessons. El verbo be, que se lo suele llamar verbo to be, se puede traducir al español como ser o estar, dependiendo de cada caso en particular. Es el verbo más irregular que existe en inglés porque puede adoptar formas muy diferentes. Además es un verbo muy usado porque sirve tanto de verbo principal como de verbo auxiliar. Veamos un ejemplo. Paul is a student. Paul es un estudiante. En esta oración, el sujeto es Paul y el verbo es is, que es una de las formas que puede adoptar el verbo be. El único verbo que hay en esta oración es el verbo be, por lo tanto no hay dudas de que se trata del verbo principal. Pero veamos otro ejemplo. Paul is reading a book. Paul está leyendo un libro. En esta oración, el sujeto es nuevamente Paul, pero los verbos son dos. El verbo auxiliar es is, que aquí significa está, y el verbo principal es reading, leyendo. ¿Cómo sabemos cuál es el verbo principal y cuál es el verbo auxiliar? Tenemos que pensar de qué estamos hablando en esta oración. ¿Estamos hablando de estar o de leer? Estamos hablando de leer. Estamos diciendo que Paul lee, no que Paul está. El verbo be acá funciona como un simple auxiliar, porque no brinda mucha información, pero sirve para armar la estructura de la oración. Las formas que puede adoptar el verbo be en presente son tres, y dependen de la persona que esté actuando como sujeto. Repasemos los pronombres sujeto. La forma del verbo be para la primera persona del singular es am. Para la segunda persona del singular es are. Para la tercera del singular es is. Y para las tres personas del plural es are. I am, you are, he is, she is o it is, we are, you are, they are. Ahora volvamos a nuestro primer ejemplo. Paul is a student. Acá vemos que la forma del verbo be que usamos es la que corresponde a la tercera persona del singular. ¿Por qué usamos esa forma si acá no tenemos he, she o it, que son las terceras personas del singular? Bueno, porque no es necesario que el sujeto sea un pronombre. Puede ser cualquier otra cosa, pero si lo reemplazamos por un pronombre, enseguida nos damos cuenta de qué persona es. Podemos reemplazar el nombre Paul por el pronombre él. En vez de decir Paul es un estudiante, podemos decir él es un estudiante. He is a student. Y la oración conserva el mismo sentido. Lo mismo pasa acá. Anna and Monica are friends. Ana y Mónica son amigas. Acá el sujeto es Ana y Mónica. ¿Por qué pronombre lo podemos reemplazar? Claro, por they. They are friends. Ellas son amigas. Por eso la forma del verbo be que usamos es are, que es la que corresponde al pronombre they. Aprender a usar correctamente las formas del verbo be es muy importante, ya que se trata de uno de los verbos más usados. Por eso es una de las primeras cosas que tenemos que dominar muy bien. I hope you've enjoyed this lesson. See you next time.